Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a continuar con el paper que venimos leyendo, hablando de eficacia diferencial de las distintas orientaciones terapéuticas. Así que empecemos. El tratamiento psicológico en general es eficaz, al menos en comparación con el no tratamiento. Ahora bien, dada la diversidad de terapias psicológicas, ¿da igual emplear una u otra? ¿Son todas igualmente eficaces? En este apartado se van a revisar primero los estudios metaanalíticos existentes, centrados en comparaciones más o menos globales de las distintas orientaciones terapéuticas. Luego se considerarán la línea de los estudios controlados sobre la eficacia de diversas intervenciones específicas para diferentes problemas y los criterios para identificar las terapias que cuentan con apoyo empírico. Meta-análisis. Existe una gran controversia sobre si las distintas terapias psicológicas son o no igualmente eficaces y los estudios metaanalíticos no parecen haber sido capaces de resolverla. Algunos metaanálisis sugieren que las distintas terapias psicológicas más importantes, la psicodinámica, la conductual, la cognitivo-conductual, la humanista, son equivalentes, esto es, igualmente eficaces. Sin embargo, otros metaanálisis indican que la terapia cognitivo-conductual es más eficaz en trastornos como fobias, obsesiones, compulsiones, disfunciones sexuales, trastorno de pánico, depresión, problemas de conducta en la infancia y en neurosis. Asimismo, Weiss realizó un metaanálisis de estudios llevados a cabo con niños y adolescentes y concluyeron que los tratamientos conductuales, contrato conductual, entrenamiento de padres moderado, fueron más eficaces que los tratamientos no conductuales, o sea, terapia dirigida al insight o terapia centrada en el cliente. Greenberg, Elliott y Leater hicieron un metaanálisis de los estudios publicados desde 1978 a 1992 que evaluaron la eficacia de las terapias experienciales. Estos autores analizaron los 26 estudios que compararon las terapias experienciales con otras modalidades de tratamiento, especialmente cognitivos conductuales y en menor medida psicodinámicas, y encontraron que existía una amplia variedad entre los datos, pero que la diferente medida entre las distintas intervenciones era prácticamente cero, lo cual es congruente, por tanto, con la hipótesis de que haya una equivalencia. Por otra parte, los estudios metaanalíticos realizados por investigadores de la línea dinámica encuentran resultados discordantes. Sabak y Stills hallan que las psicoterapias psicodinámicas breves son superiores al no tratamiento, pero algo inferiores a las terapias cognitivos conductuales en el post-tratamiento y muy inferiores a ellas al año de seguimiento. Por el contrario, los resultados de Kritz y Christophs y Leichten, Rabuk y Leembing indican que no hay diferencias entre la psicoterapia psicodinámica breve y las terapias alternativas y apoyan la hipótesis de la equivalencia. En la misma área, Anderson y Lambert no encuentran diferencias entre los distintos tipos de intervención en el post-tratamiento, pero observan una ligera diferencia a favor de las psicoterapias psicodinámicas breves en el seguimiento. Por su parte, Matt y Navarro revisan 63 metaanálisis dirigidos a evaluar la eficacia de la terapia psicológica y afirman que un tercio de las 47 estudios que aportan información sobre la relación entre el tipo de intervención y tamaño del efecto encuentran efectos diferenciales en función del tipo de intervención. En general, las diferencias favorecen a los tratamientos de carácter cognitivo-conductual. Sin embargo, en la línea de Elliott, Stills y Shapiro, que se comenta más adelante, matizan que este plus de eficacia puede verse a las características de los comportamientos que se pretenden modificar y a la forma de medir los resultados, de modo que la superioridad de la intervención particular desaparece cuando se controlan estos factores. Se han ofrecido diversas explicaciones de por qué no se han detectado diferencias consistentes en cuanto a la eficacia de los distintos tipos de terapia psicológicas. A. Que los factores comunes compartidos por los distintos enfoques sean los responsables esenciales de los cambios terapéuticos. B. Que no se haya empleado una metodología lo suficientemente rigurosa en la investigación de tales diferencias. C. Que los terapeutas de distintas orientaciones no presenten diferencias importantes a la hora de trabajar. Aunque es cierto que una cosa es lo que se dice que se hace y otra distinta lo que realmente se hace.
parece que sigue habiendo diferencias notables en la práctica, tanto entre orientaciones como dentro de la misma orientación, submodelos. No obstante, estas diferencias pueden ser menos importantes que las variables en común. Los metaanálisis han recibido diversas críticas dirigidas en su mayor parte a la forma en que se han llevado a cabo y a los defectos de las investigaciones de base que el metaanálisis no puede corregir. 1. Los resultados dependen de los trabajos seleccionados y de los criterios empleados para llevar a cabo esa selección. Parece poco aconsejable confiar en metaanálisis que no se basan en estudios de buena calidad. 2. Los resultados dependen de las variables dependientes utilizadas. ¿Cuáles son las variables importantes y cuáles son las que deben ser seleccionadas o recibir mayor peso? ¿Tiene sentido a la hora de hacer las comparaciones mezclar variables dispares? Por ejemplo, un cuestionario de evitación agorafóbica y un cuestionario de susceptibilidad a la ansiedad, o una escala de trastorno obsesivo compulsivo y un inventario de depresión, o un cuestionario de fobia social y una escala de crecimiento personal. 3. Falta de especificidad en los análisis realizados. Es complejo y probablemente utópico intentar determinar la eficacia de la psicoterapia en general o de cualquiera de sus modelos sin diferenciar al menos entre tipos de tratamiento, clientes y trastornos. 4. Falta de control sobre cómo se aplican las terapias. La mayoría de los estudios describen muy poco los programas de intervención, limitándose a comentar características muy generales de los mismos. Esto favorece que exista una gran variabilidad en la forma concreta de aplicar los tratamientos. Asimismo, existen variaciones importantes en la forma de entender los grupos placebo y no se especifican claramente sus componentes. 5. Las características de las muestras no han sido bien definidas. 6. No se suelen incluir determinadas poblaciones, como niños, adolescentes, enfermos mentales crónicos, personas con retraso en el desarrollo. 7. El número de estudios controlados de los enfoques psicodinámicos, fenomenológicos y sistémicos es muy reducido. 8. Las conclusiones se basan en medidas de tendencia central y no en porcentaje de clientes clínicamente mejorados o recuperados. 9. No se tienen en cuenta los estudios experimentales de caso único. 10. Falta de potencia estadística en las comparaciones realizadas. Matt y Navarro indican que los metaanálisis han fracasado o al menos han aportado muy poco en sus dos objetivos básicos. Primero, reducir los sesgos de estudios individuales a la hora de estimar los efectos de los diferentes tipos de terapia psicológica. Y 2. Establecer la capacidad de generalización de los efectos de la terapia psicológica e identificar las características de tratamiento, pacientes, entornos y resultados que aumentan, reducen, no inciden o empeoran la eficacia de la intervención. Es decir, las limitaciones de los estudios originales y los problemas metodológicos de los propios metoanálisis hacen inferencias generalizables suficientemente fiables de la magnitud de los efectos de la terapia psicológica, las condiciones que moderan el tamaño de estos efectos y las variables que median los efectos terapéuticos. Estos datos nos obligan a interpretar los resultados con cautela y a leer con detenimiento la letra pequeña de los estudios. En síntesis, por el momento, los datos de los metaanálisis no permiten decidir si las terapias derivadas de distintas orientaciones son o no igualmente eficaces. Sin embargo, el enfoque de comparar los distintos tipos de terapia psicológica de forma global parece poco apropiado. Se requiere una mayor especificidad. ¿Qué intervención aplicada por quién es más eficaz para este paciente o con estos problemas y bajo qué circunstancias? Por ejemplo, en un grupo de pacientes con el mismo trastorno que reciben el mismo tratamiento, podemos encontrar personas que se recuperan totalmente, mejoran, no cambian, empeoran, abandonan o recaen. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de clientes? Hablemos ahora de los estudios controlados sobre eficacia. Otra línea de trabajo es analizar los resultados de los estudios controlados sobre la eficacia de diversas intervenciones específicas para diferentes problemas. Un buen estudio controlado sobre eficacia requiere como mínimo un tratamiento claramente especificado comparado con un grupo control, no tratamiento o preferiblemente placebo o tratamiento alternativo. Asignación aleatoria de los pacientes a los grupos, presentación clara de los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, empleo de medidas fiables y válidas, medidas prospectivas a lo largo de varios momentos
criterios diagnósticos actualizados y que los resultados sean evaluados por jueces independientes que no conozcan a qué grupo pertenece cada sujeto. En el libro editado por Shields encontramos 14 capítulos en cada uno de los cuales se revisa una función y disfunción específica: comportamiento antisocial en la infancia, retraso mental, autismo, eneuresis, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de estrés postraumático, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia, esquizofrenia, personalidad límite, alcoholismo y depresión. Los resultados de la revisión indican que todos los autores afirman, con varios grados de certeza, que los tratamientos del tipo cognitivo-conductual son eficaces, y cuando hay datos para establecer comparaciones, parecen más eficaces que las terapias psicodinámicas o fenomenológicas. Además, la mayoría de capítulos enfatizan la escasez de estudios controlados publicados por las orientaciones no conductuales. En general, existen muy pocos estudios controlados de la terapia psicodinámica, la terapia sistémica, la terapia humanista y la terapia ecléctica. Posteriormente, diversas revisiones realizadas por otros autores parecen confirmar la eficacia de los tratamientos cognitivos conductuales y la extienden a otras poblaciones como niños y personas mayores, y a otros trastornos como fobias específicas, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de somatización, trastorno por dolor, hipocondría, trastorno dismórfico corporal, dependencia de sustancias, juego patológico, disfunciones sexuales, conflicto marital, insomnio, ira, agresión sexual, problemas de salud. Por ejemplo, dolor por intervenciones médicas, síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno negativismo desafiante. Sin embargo, como sugieren Elliott, Stills y Shapiro, la falta de estudios controlados procedentes de otras orientaciones no permite afirmar por el momento que las intervenciones cognitivos conductuales sean superiores a las psicodinámicas o fenomenológicas. Para hacer una evaluación comparativa, debemos esperar a que estas orientaciones generen el suficiente número de investigaciones, por el cual han tenido desde luego tiempo más que suficiente. La historia de la psicología y de la medicina está llena de terapias supuestamente eficaces que posteriormente se han mostrado inútiles. Por ejemplo, extirpación de las amígdalas para prevenir la faringitis. Una terapia más o menos reciente, sin pruebas, no tiene por qué ser desacreditada, pero ¿qué pasa con una terapia que se aplica desde hace años y cuya eficacia no ha sido investigada de modo controlado? Por otra parte, Elliott, Still y Shapiro analizan los datos aportados en el libro de Shields y específicamente por Shields, Nems y Prial, y los someten a diversas críticas que podemos clasificar en dos tipos de efectos. 1. El efecto fidelidad del investigador. El diseño y realización del tratamiento y la medida de su eficacia requieren cientos de decisiones que pueden estar influidas por las concepciones teóricas y personales del investigador. En este sentido destacan a. Las orientaciones cognitivos conductuales tienden a focalizarse en comportamientos específicos fácilmente observables y utilizan medidas centradas en los síntomas para evaluar los resultados. Es decir, organizan la intervención en torno a las medidas del cambio y esto tiende a generar efectos muy grandes. Por el contrario, los tratamientos psicodinámicos tienden a focalizar el tratamiento en estructuras intrapsíquicas que no pueden evaluarse directamente y a utilizar medidas de personalidad para valorar el cambio, medidas que tienden a producir efectos pequeños. B. Los investigadores que comparan la eficacia de diferentes tipos de terapia psicológica tienden a introducir sesgos importantes a la hora de diseñar y aplicar los tratamientos, sesgos que favorecen a las intervenciones que defienden. Está claro que los investigadores con preferencia por una determinada orientación obtienen mejores resultados con esta que con otras. Esto puede ser debido a que aplican mejor el tratamiento preferido que los otros y o que hay un sesgo a la hora de diseñar, llevar a cabo y analizar los estudios. Una manera de evitar este problema es la realización de trabajos en colaboración en los que intervengan investigadores de diversas orientaciones. C. La mayoría de investigadores, en contraste con la mayoría de clínicos, están vinculados al modelo cognitivo-conductual. D. El control estadístico del efecto investigador o de factores de medida asociados con él elimina la superioridad de los métodos cognitivos conductuales. E.
En los pocos estudios en los que los investigadores no tienen vinculación a ningún modelo o en los que cada tratamiento está administrado por sus propios defensores, los resultados tienden a mostrar que las diferentes intervenciones tienen una eficacia equivalente. Claro que, como indican Elliot, Steele y Shapiro, quizás estos datos sean debidos, en el caso de no estar vinculados a ningún modelo, a la lealtad que los investigadores profesan a la hipótesis de la equivalencia de las distintas terapias psicológicas. 2. El efecto revisor. Los autores de revisiones, al igual que los investigadores, deben hacer muchas elecciones con relación a qué estudio utilizar, cómo evaluarlos, cómo resumirlos y cómo interpretarlos. En este sentido, Elliot, Steele y Shapiro detectan numerosos efectos revisor. Por ejemplo, seleccionar estudios que favorecen la hipótesis del revisor, ignorar efectos contrarios a sus preferencias teóricas o desacreditar investigaciones de otras orientaciones. En definitiva, Elliot, Steele y Shapiro afirman que los efectos de fidelidad del investigador y revisor son la explicación más plausible para las amplias diferencias encontradas en la bibliografía entre tratamientos cognitivos conductuales y no conductuales. Recientemente, diversos grupos han propuesto criterios para identificar los tratamientos que cuentan con apoyo empírico. Uno de los más conocidos son los elaborados en 1993 por la Comisión puesta en marcha por la División 12 de la APA. Estos criterios fueron actualizados en 1998 y se presentan ahora. En otro artículo, Chambliss y Olon han refinado los criterios y han distinguido entre los siguientes. A. Tratamientos eficaces y específicos, los que al menos dos grupos independientes de investigación han encontrado superiores estadísticamente al placebo o un tratamiento alternativo mediante buenos diseños experimentales. Si los datos se basan en diseños experimentales de caso único, el tamaño de la muestra debe ser de 3 o más. En caso de que haya varios estudios y los resultados de los mismos sean contradictorios, para decidir que un tratamiento es eficaz y específico deben predominar los estudios de buena calidad metodológica favorables al mismo. B. Tratamientos eficaces, lo que al menos dos grupos independientes de investigación que han empleado buenos diseños experimentales han encontrado superiores estadísticamente al no tratamiento o claramente equivalentes a un tratamiento ya establecido como eficaz. Siempre en este último caso, la potencia estadística haya sido suficiente para detectar diferencias moderadas. Esto implica 25 o 30 sujetos por condición. Si los datos se basan en caso único, experimentales de caso único, el tamaño de muestra debe ser de 3 o más. En caso de que haya varios estudios y los resultados de los mismos sean contradictorios, para decidir que un tratamiento es eficaz deben predominar los estudios de buena calidad metodológica favorables al mismo. Y C. Tratamientos posiblemente eficaces, aquellos apoyados por un buen estudio experimental en ausencia de datos conflictivos. No se han replicado todavía, al menos por otro grupo de investigación. Si los datos se basan en diseños experimentales de caso único, el tamaño de la muestra debe ser de 3 o más. En cualquiera de los tres casos anteriores, se requiere que se cumplan además las siguientes condiciones. A. Comparación con una condición control, no tratamiento, placebo o tratamiento alternativo, y que los participantes hayan sido asignados aleatoriamente a los grupos o se haya empleado un diseño experimental de caso único. B. Empleo de manuales de tratamiento, es decir, debe haber una clara descripción del tratamiento. C. Población tratada para problemas especificados y para las que se han definido de forma fiable los criterios de inclusión. D. Medidas fiables y válidas de evaluación de los resultados que por lo menos cubran las dimensiones significativas de los problemas que desea cambiar. Sin embargo, lo ideal es considerar también medidas de funcionamiento general y calidad de vida. E. Análisis adecuado de los datos. En aquellos casos en que al menos dos grupos independientes de investigación han encontrado que un tratamiento X es equivalente a otra intervención eficaz y específica, y Chambliss y Olon consideran que el tratamiento X es solo eficaz y no eficaz y específico, ya que siempre existe la duda de cuán bien ha sido llevada a cabo la intervención y en los estudios considerados. Sin embargo, si puede mostrarse que ambas intervenciones han sido bien aplicadas por parte de al menos dos grupos independientes y que el tratamiento X ha sido equivalente al Y
con un tamaño muestral suficiente, pensamos que dicho tratamiento X podría considerarse eficaz y específico. Hay que tener cuidado y no confundir un tratamiento eficaz con un tratamiento clínicamente útil. Una intervención puede ser eficaz según los criterios anteriores, pero esto no quiere decir que necesariamente vaya a funcionar igual de bien en la práctica clínica habitual, teniendo en cuenta las características de los pacientes atendidos y de los terapeutas que allí trabajan, la frecuencia y la duración de las sesiones en contextos clínicos y los factores contextuales relativos al entorno en que se aplica el tratamiento. Sin embargo, saber que existen tratamientos con apoyo empírico para pacientes con características similares a las de aquel con quien se va a trabajar supone una fuerte información importante a la hora de elegir el programa de intervención a seguir. Las tablas 7 y 8 presentan, de acuerdo con los criterios que se acaban de presentar, los tratamientos eficaces y específicos y los tratamientos eficaces o posiblemente eficaces para distintos tipos de trastornos en adultos y niños adolescentes respectivamente, la cual ofrece además una lista de manuales para tratamientos con apoyo empírico. En castellano han aparecido 3 volúmenes en los cuales se revisan los tratamientos eficaces para una gran variedad de trastornos en adultos, niños y adolescentes y campo de la salud. Un resumen puede verse en Rosa, Olivares y Méndez. Al leer las tablas 7 y 8 hay que considerar que en el caso de que el tratamiento de elección para un trastorno sea la combinación de la terapia psicológica con otras modalidades de intervención, por ejemplo medicación para trastornos psicóticos o déficit de atención o intervenciones médicas para el dolor, los programas psicológicos se consideran eficaces porque incrementan los efectos de otras intervenciones. Las tablas 9 y 10 presentan por otra parte los tratamientos prometedores, basados en pruebas menos rigurosas que las anteriores, para trastornos que aún no cuentan con tratamientos eficaces o posiblemente eficaces en adultos y niños o adolescentes respectivamente. El examen de las tablas 7 y 8 indica que la inmensa mayoría de los tratamientos eficaces y específicos, eficaces o posiblemente eficaces, son del tipo cognitivo-conductual. Esto no quiere decir que las terapias psicodinámicas no directivas o sistemáticas no sean eficaces, sino que, como ya se dijo antes, se han realizado por el momento muy pocas investigaciones controladas. Los escasos datos disponibles indican que la eficacia o posible eficacia de la terapia interpersonal, una investigación ecléctica de tipo psicodinámico y cognitivo-conductual para la depresión, bulimia y sobreingesta compulsiva, y la terapia psicodinámica breve para la depresión y la dependencia de opiáceos. Los estudios que comparan la eficacia de las terapias psicológicas y farmacológicas indican que las intervenciones cognitivo-conductuales tienen efectos más perdurables en depresión, agorafobia, pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad generalizada y bulimia. Por otra parte, estas modalidades de intervención también se han utilizado de forma complementaria o combinada. En ciertos casos, por ejemplo, trastorno bipolar, la terapia psicológica va dirigida a favorecer el cumplimiento del tratamiento farmacológico. En otros trastornos, por ejemplo esquizofrenia, déficit de atención, quizás adicciones, los tratamientos más eficaces son los que combinan las terapias psicológicas y farmacológicas. Sin embargo, la eficacia de combinar estos dos tipos de tratamiento en otros trastornos ansiosos, afectivos, parafilias, alimentarios, ha sido muy poco investigada y no pueden extraerse conclusiones firmes por el momento. Lamentablemente, los diferentes datos generados por la investigación que hemos comentado en estas páginas han tenido poca trascendencia práctica, es decir, a. no ha facilitado que los tratamientos identificados como eficaces se enseñen o se difundan más, b. no han promovido una mayor investigación de los que han sido poco o nada estudiados experimentalmente hasta el momento. En este sentido, muchos han minimizado la importancia de los ensayos clínicos controlados. Sin embargo, este planteamiento parece poco adecuado, ya que muchas de las terapias no investigadas podrían resultar eficaces. Además, parece lógico pensar que con el tiempo, la sanidad pública y las compañías de seguros dejen de sufragar tratamientos cuya eficacia radica solo en impresiones clínicas y no en datos contrastados, especialmente cuando existen tratamientos farmacológicos eficaces. Pensamos que es incuestionable la necesidad de identificar los tratamientos que tienen suficiente apoyo
empírico para ser considerados eficaces y de publicar guías como la de la página web de la División 12 de la APA. Sin embargo, la bibliografía recoge algunas críticas al intento de identificar tratamientos con apoyo empírico.